Existe un país en el mundo donde la fe no es solo una creencia, sino un escudo, una nación donde lo sagrado se manifestó en un manto sencillo, creando un nodo espiritual que repele las sombras. Por esta razón, y solo por esta, México no es solo un país más en Latinoamérica, es el punto focal de la más intensa batalla espiritual de nuestra era, el blanco primario de una fuerza que busca aniquilar la esperanza en Occidente. Si tú vives allí, o si entiendes la profundidad de su historia, necesitas cachar que el caos, el terror y la corrupción sistémica que vemos no son meros problemas sociales, son tácticas de asedio contra un fundamento divino, un ataque orquestado para desmantelar el último gran pilar de resistencia en la frontera del norte. La violencia no es aleatoria, está dirigida al corazón de la identidad mexicana. Lo que pasa en México es la puesta en escena del conflicto milenario. La profundidad de este conflicto reside en la dualidad de los altares. Mientras Guadalupe representa la compasión, la protección y la vida, el crimen organizado y sus brazos espirituales manifiestan lo opuesto: el poder material, el sacrificio y el terror. Buscan activamente sustituir el pilar de devoción mariana por rituales oscuros, donde la Santa Muerte, en su uso distorsionado y ligado al narcotráfico, se vuelve el icono de una justicia paralela, que recompensa la violencia y exige obediencia por el miedo. No es solo una guerra por territorio, es una guerra por sustitución de deidades, un trueque de lo sagrado por la oscuridad. Históricamente, México posee el ADN de la resistencia. Aguas, acuérdate de la guerra cristera a principios del siglo XX, cuando el Estado intentó de forma violenta erradicar la fe del pueblo. Miles de mexicanos comunes, los llamados cristeros, tomaron las armas para defender la libertad religiosa y la identidad nacional, a menudo bajo el grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Ese capítulo sangriento prueba que la fe del pueblo mexicano no es pasiva, es militante y sacrificial. Y es exactamente esa memoria de resistencia la que necesita ser borrada o asfixiada hoy, para que el terror se instale sin oposición. El crimen organizado opera con una lógica que va más allá del tráfico de drogas. Es una estructura de poder con rituales de iniciación, una jerarquía casi sacerdotal y una influencia que se infiltra en todos los niveles de la sociedad. No solo quieren vender sustancias, quieren dictar las reglas de la vida, de la muerte y de la moralidad en las comunidades que controlan. La ausencia del Estado de Derecho en vastas áreas es un permiso para que esa estructura antagonista se establezca como la ley única e incontestable, exigiendo lealtad absoluta y subvirtiendo la propia noción de justicia. La erosión familiar es otro punto estratégico de ataque. La familia, en México, es tradicionalmente la célula de transmisión de la fe y de los valores culturales. Cuando el narcotráfico recluta a los jóvenes, destruye la autoridad paterna e inserta la violencia como un camino de ascenso social más rápido que el trabajo honesto, está atacando la fundación de la resistencia moral. El adversario sabe que si la fe no se transmite en la casa, se debilita en la calle, creando generaciones enteras sin el muro de protección de la moralidad y la esperanza. ¿Qué onda? Observa el simbolismo. La Virgen de Guadalupe se apareció a un indígena, Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, un lugar que era sagrado para la diosa madre indígena Tonantzin. Esto selló una paz profunda entre las culturas. El crimen organizado y la corrupción buscan activamente rasgar ese tejido, introduciendo el caos y la desconfianza, forzando al pueblo a desconfiar de su propio clero, de sus vecinos, finalmente, de su fe. El objetivo es el velo de protección que la Madre Estrella ofrece. La línea de razonamiento principal, la que todos necesitan cachar, es que la fuerza espiritual de México es lo que lo convierte en un blanco, y no lo que lo salva del ataque. La presencia de un faro atrae la atención de las tinieblas que buscan la oscuridad total. La fundación única de la nación, marcada por la revelación de Guadalupe, creó un sistema de valores que se niega a doblegarse al materialismo destructivo o al secularismo vacío, y eso es intolerable para las fuerzas que quieren reinar en el vacío moral. Este conflicto es la razón por la cual vemos un aumento alarmante en la violencia contra aquellos que representan la autoridad moral y espiritual: sacerdotes, pastores, activistas cívicos y periodistas que denuncian la corrupción. Esos asesinatos no son meros ajustes de cuentas, son actos simbólicos de terror que buscan decapitar la resistencia moral de la comunidad. Envían un mensaje claro:
La única ley que será obedecida es la del dinero y la muerte. La corrupción política, en este escenario, actúa como el falso profeta o el traidor. Aquellos que deberían proteger el Estado de Derecho están, en realidad, actuando como facilitadores, permitiendo la infiltración del capital ilícito y la impunidad de los criminales. Esto crea un ambiente donde el pueblo no puede distinguir más la justicia del crimen, minando la confianza en la estructura legal y empujando al ciudadano común a la resignación o, peor, a la colaboración por desesperación. La cuestión del precio del alma no es una metáfora. Lo que se está negociando es la capacidad de México de ser una fuerza de luz y resistencia cultural en América Latina. El ataque busca transformar a la nación en un centro irradiador de dolor y desesperanza. Un ejemplo de que la fe más profunda y arraigada no es rival para el poder material y el terror. Si México pierde su alma, se convierte en un peso muerto espiritual para todo el continente. Órale, agarra esa parte, porque lo que viene ahora cambia completamente el entendimiento sobre el sistema que permite la infiltración de esas fuerzas y la verdadera naturaleza del antagonismo que está en juego, revelando cómo el mal opera de manera estructural. Agarren esa parte, porque lo que viene ahora cambia completamente el entendimiento sobre esto. La profundidad de la traición institucional es lo que permite que el adversario continúe avanzando en su asedio. La verdadera amenaza es la aniquilación de la soberanía social y espiritual, transformando a México en un estado donde la única autoridad es la del miedo. Las consecuencias son catastróficas: migración masiva no por oportunidad, sino por huida del terror, fronteras descontroladas y la exportación del caos a los países vecinos. La lucha de México es la lucha de todos nosotros que valoramos la fe y la libertad. El conflicto central en México se establece como un antagonismo arquetípico, la disputa por el alma de una civilización entre dos poderes estructurales y espirituales. De un lado, tenemos el altar de Guadalupe, que no es solo una basílica, sino el pilar de la fe popular, el arquetipo de la madre protectora que ancla al pueblo en la esperanza y en la identidad. Esa fuerza representa el sistema antiguo de valores, la compasión, la comunidad, el sacrificio por la vida y la resistencia silenciosa, que ha demostrado ser históricamente inquebrantable ante imperios e ideologías. Del otro lado, se alza el trono del mal, manifestado por el sistema antagonista del crimen organizado y la corrupción sistémica. Ellos son el opresor, la fuerza de la destrucción que exige obediencia por el terror. Ese poder no se contenta con coexistir, busca la aniquilación completa del pilar de Guadalupe, pues donde la fe es profunda y sacrificial, el poder material basado en el miedo no puede reinar de forma absoluta. El enfrentamiento es, por lo tanto, la batalla entre la devoción profunda y el poder material. El crimen organizado actúa como la manifestación estructural del mal espiritual, exigiendo sacrificios rituales y humanos en sus disputas por territorio, corrompiendo las estructuras que deberían proteger a los inocentes. Buscan sustituir el modelo de familia, de comunidad y de justicia. El cartel no es solo una empresa criminal, sino un sistema que ofrece una inversión satánica de los valores, riqueza inmediata a cambio del alma, poder por la sangre, y una lealtad que exige la traición de Dios y de la patria. Por lo tanto, el guión no se basa en teoría, se basa en comportamientos, señales y estructuras.
El hecho de que el crimen organizado use rituales oscuros y busque influencia política muestra que trasciende la definición de mafia. Es una estructura de poder que se manifiesta en el plano físico a través de actos de terror y corrupción para alcanzar un objetivo espiritual, la aniquilación del centro moral de México, que, por su fe inquebrantable, se niega a doblegarse. La tensión se construye en la percepción creciente de que las fuerzas en confrontación están alcanzando su punto de saturación. El pueblo mexicano, el inocente / discípulo, se encuentra cada vez más aplastado entre el pilar de Guadalupe, que ofrece la promesa de esperanza, pero no garantiza la seguridad física inmediata, y el trono del mal, que exige la lealtad a través del terror, ofreciendo a cambio la única forma de supervivencia conocida en muchas comunidades, la sumisión. Esta elección agonizante entre la fe y el miedo es lo que eleva la presión al máximo. El desenlace de las fuerzas muestra al antagonista, crimen organizado, probando los límites de la resistencia. La violencia no solo se mantiene, se vuelve más espectacular y ritualística. El aumento de la audacia de los carteles al desafiar abiertamente al Estado, al actuar como una fuerza militar sin impedimentos y al infiltrar la política y la economía en niveles nunca vistos, señala que están listos para el ataque final a la autoridad moral de la nación, asumiendo un control total e incuestionable. El silencio o la complicidad de los líderes corrompidos amplifica la sensación de desamparo. Cuando el traidor se niega a actuar, la resistencia del pueblo se vuelve un sacrificio solitario. La lógica progresiva del drama es: el Estado está fallando en proteger a su gente, y esa falla es intencional. Esa percepción inevitable empuja al ciudadano común a la decisión desesperada de que la única ley que resta es la de la fe y la resistencia civil, un retorno al espíritu cristero. La tensión alcanza su pico porque el ataque no busca más bienes materiales, apunta al tejido social. La erosión de la confianza en las instituciones, en el clero, en los vecinos e incluso en la familia crea un vacío de pertenencia. Ese vacío es llenado rápidamente por el antagonista que ofrece una nueva identidad basada en la lealtad criminal. Es el dilema del pan en el desierto. ¿Eliges la virtud hambrienta o la prosperidad corrupta? Aguas. Esta progresión dramática nos lleva al umbral del colapso funcional. La cuestión no es si el Estado de Derecho será desafiado, sino cuándo dejará de existir, siendo reemplazado abiertamente por el poder del narcoterrorismo. Es el momento en que la realidad de la impunidad, antes estadística, se vuelve una experiencia personal y visceral para la mayoría, forzándolos a reconocer la gravedad de la situación. El ápice de esta construcción de tensión es la percepción inminente de que México está al borde de una aniquilación soberana y espiritual. El adversario actuó metódicamente, atacando el corazón de la fe, Guadalupe, la estructura social, la familia y la autoridad, el Estado de Derecho. Lo que resta es solo la fe inquebrantable del pueblo como el último bastión. La inevitabilidad de esta conclusión prepara el terreno para el punto de quiebre, donde la verdad es finalmente revelada. El punto de quiebre, el momento decisivo revelado por la premisa, no es un evento político único, sino una percepción conceptual inevitable que golpea al espectador con la fuerza de una revelación. El sistema de justicia y el Estado formal mexicano están al borde del colapso funcional y moral, y la única ley que aún resiste es la de la fe y la resistencia civil. Llegamos al clímax donde la máscara del orden se deshace, revelando que la ley del opresor ya es, en muchos lugares, más poderosa que la ley de la nación. El momento crucial es cuando el pueblo, el discípulo, se topa con la verdad de que la traición institucional es tan profunda que esperar la salvación venida de las estructuras de poder es una ilusión peligrosa. El poder de Guadalupe, el pilar, no es un poder político o militar, sino una fuerza de resistencia moral y esperanza. La quiebra exige que el pueblo se vuelque a su centro fundacional, rescatando la memoria del cristero y la fuerza de la devoción popular como la única arma eficaz contra el terror estructurado. Esta revelación cambia el juego, pues transforma al ciudadano de víctima pasiva en guardián de la fe. El antagonista, crimen organizado, opera exigiendo el silencio y la complicidad. El punto de quiebre es el momento en que ese silencio es roto por el clamor de la conciencia y por la movilización moral. La única manera de revertir la aniquilación soberana es a través de un levantamiento moral que se niega a aceptar la corrupción como norma y el miedo como moneda. El punto de quiebre conceptual expone la diferencia entre el poder visible y el poder real.
El poder real de México siempre ha residido en su cultura, su familia y su fe. Es el poder que sobrevivió a la conquista y a la persecución laicista. El poder visible, el gobierno y las fuerzas de seguridad, está comprometido. La quiebra exige que el foco cambie del rescate político al rescate espiritual y moral, volviendo la fe una acción política y social. La urgencia de este momento es acentuada por la rápida proliferación de los cultos oscuros y la normalización de la violencia. El tiempo se está agotando para la reversión. La percepción de que la nación está siendo transformada en un altar de dolor impone una elección inmediata: aceptar el destino impuesto por el antagonista o responder con la totalidad de la identidad mexicana, que es una identidad de resistencia sacrificial e inquebrantable. Por lo tanto, la quiebra decisiva es interna. Es el reconocimiento de que la batalla final no será ganada con nuevas leyes o más policía, que pueden ser fácilmente corrompidas, sino con el redescubrimiento de la fuerza de la fe fundacional y de la movilización cívica contra la corrupción. Es el momento en que el espectador percibe que él es la última línea de defensa, y que la lucha por el alma de México es una responsabilidad personal e intransferible. La implicación más profunda de esta revelación es que la lucha por el alma de México es un microcosmos de la lucha por el alma del mundo moderno. Lo que sucede allá desmitifica la idea de que el mal opera solo en lo invisible. Se manifiesta con precisión quirúrgica en la estructura social, en el poder político-económico y en la corrupción que garantiza la impunidad. El significado para el espectador es que la inacción no es neutra. Es complicidad en la disolución del centro moral de la nación, permitiendo que el caos se establezca como la nueva orden. Lo que está en juego es el propio destino de América Latina como un continente de fe y de resistencia cultural. Si México, con su base espiritual tan profunda y su devoción arraigada a Guadalupe, cede al terror y a la desesperanza, esto envía un mensaje catastrófico al resto del continente. La fe no es suficiente. La consecuencia directa es la apertura de un portal de desestabilización que afectará la estabilidad política y social de todas las naciones vecinas, irradiando un modelo de Estado rehén. El significado personal reside en la exigencia de toma de conciencia. El pueblo mexicano necesita entender su papel como guardián de esa fe fundacional y de esa moralidad. Su cultura no es solo folclore, es un arma de resistencia. El ataque a la familia, al clero y a la justicia exige una respuesta que ya no puede ser pasiva. El precio de no actuar es la total aniquilación de la identidad soberana, transformando al país en un territorio dominado por el miedo. Este análisis revela que la crisis no es meramente económica o de seguridad pública, sino una crisis existencial y espiritual. Las consecuencias son que, si el pueblo no rescata activamente el espíritu de sus ancestros, el futuro será un estado de vigilancia y sumisión total, donde la única fuerza dominante es la que exige sacrificio de vidas y de valores.
El precio es el abandono de la esperanza y la aceptación del moloch moderno. Para el mexicano, esto significa que la devoción debe traducirse en acción cívica y moral. La oración debe ser acompañada por el repudio activo a la corrupción, por la exigencia de justicia y por la reconstrucción de los lazos comunitarios y familiares. La fuerza de la Madre Protectora es activada por la fe de sus hijos que se niegan a ser víctimas. La implicación es que la resistencia no es una opción, sino una obligación moral y patriótica. El alerta final es claro. Lo que está pasando en las sombras de México no se quedará confinado a sus fronteras, la inacción tendrá consecuencias globales. El colapso moral y social de una nación de tal magnitud creará una ola de inestabilidad que afectará a todo Occidente. La lucha por la soberanía y por la fe mexicana es, por lo tanto, la vanguardia de la defensa de todos los valores que aún apreciamos: familia, justicia y la creencia en algo más grande que el poder material. La visión de futuro no es de desesperación, sino de desafío. La crisis exige que tú, ciudadano, te conviertas en el guardián de la verdad, el profeta de la resistencia en tu propio círculo. La fuerza de la nación está en su ADN cristero, en su devoción a la Madre Protectora. Es necesario un regreso urgente a la fe fundacional, un rescate de la moralidad cívica y un rechazo absoluto a la cultura de corrupción y miedo impuesta por el antagonista. La verdad es dura, pero necesaria. La batalla es existencial, y la victoria comienza con tu conciencia. No te dobles ante el terror. Rescata el poder de tu fe. Defiende los pilares morales de tu familia y de tu comunidad. México es un campo de batalla, pero también es un semillero de resistencia. La elección es tuya: aceptar el destino impuesto por el mal o resucitar la fuerza inquebrantable que reside en el alma del pueblo mexicano. Si este contenido te hizo sentido, si despertó la urgencia y la claridad sobre el verdadero conflicto en curso, deja tu comentario aquí abajo compartiendo tu percepción, y suscríbete para seguir acompañando análisis profundos y valientes como este.